decía, el teórico de hoy tiene dos partes. Está todo referido a lo que es el metabolismo de ácidos nucleicos. La primera parte es como un repaso de lo que es la estructura de los ácidos nucleicos, es decir, cómo se forman las moléculas de los ácidos nucleicos. Y una vez que terminamos de ver toda esta parte, digamos, de estructura de la parte molecular, vamos a pasar a una segunda parte, que ahí vamos a cortar la grabación, vamos a arrancar de nuevo, y vamos a explicar uno de los metabolismos de los ácidos nucleicos, que es la duplicación o replicación. Bueno, si ustedes se fijan acá en el título, dice transmisión de la información genética. Cuando hablamos de transmisión de la información genética, hace referencia a que los ácidos nucleicos van a contener información genética, especialmente el ADN, y hay, desde el punto de vista, digamos, metabólico, hay dos formas de transmitir esa información. Una es de generación en generación, y eso se hace porque el ADN es una molécula que tiene la capacidad de duplicarse, y luego con las células se dividen, ese material genético que se duplicó de manera de copias idénticas pasa a las células hijas. Y la otra forma de transmisión de la información genética es porque esa información que está contenida en el ADN tiene que de alguna manera expresarse, y esa forma de expresarse lo va a hacer a través de algunos metabolismos, que es la transcripción y la traducción. Y va a terminar expresándose, cuando se transmita de esa manera la información, dentro de la misma célula en proteínas. Es decir, que cuando se expresa la información contenida en el ácido nucleico, termina en proteínas. Esas proteínas son proteínas estructurales, proteínas que pueden transportadoras y enzimas también, que forman parte de vía metabólica, y de acuerdo a cómo funciona una vía metabólica va a ir definiendo determinadas características particulares de una célula, después de un órgano y hasta la de un organismo. Este tema particular de química biológica, esperen que voy a hacer ingresar a algunos estudiantes que están llegando tarde. No está, se ha descolgado. Este tema se relaciona mucho con la parte de, en el caso de los que van a estudiar ingeniería agronómica. Bueno, se volvió a caer, me parece. En el caso de los que estudian ingeniería agronómica, con la parte de, bueno, la materia genética que tienen en el cuatrimestre que viene, a ver si acá, que también sigue siendo una materia básica, pero que después se relaciona con los mejoramientos genéticos, tanto animal como vegetal. Esto para los que estudian ingeniería zootecnista o ingeniería agronómica. Los que estudian agroalimentos, hay toda una parte de biotecnología en donde se pueden construir reactores a partir de microorganismos, los cuales, o parte de, digamos, se toman, digamos, secuencias de los ácidos nucleicos, se implantan dentro del microorganismo y se los hace producir algún componente que puede ser útil para la fabricación de alimentos. Bueno, esto a modo introductorio, vamos al teórico de hoy. Vamos a tratar de ir rápido, ágiles. Profe, Te escucho. digamos que todo este tema lo vamos a ver en dos teóricos, digamos, una parte hoy Sí. y otra parte el lunes. Hoy lo Bien. vamos a dividir en dos partes, pero va a ser la primera parte, porque como decís vos, el lunes se complementa con otros metabolismos de los ácidos nucleicos, que es transcripción y traducción. Claro, porque estaba viendo el capítulo del libro y es mucho, digamos, no pensé que, no, pensaba que lo iba a dar todo hoy, me parecía muy No. largo. Es la mitad hoy, la mitad el lunes que viene. Bien, acá tenemos un poco, cuando hablamos de ácidos nucleicos, bueno, un poco lo que yo les vine, digamos, haciendo como introducción, contiene la información genética de los seres vivos, es decir que cuando ustedes dicen, se parece a los padres o qué sé yo, al tío, es porque realmente hay alguna cuestión genética
Y esa es por esa información que está almacenada en el ADN que permite, digamos, esas características. A su vez, sirve para caracterizar, por ejemplo, especies o poblaciones que, obviamente, por esta particularidad de heredar esos caracteres que tiene a través del ácido nucleico, se van generando esas características propias que permiten caracterizar, digamos, especies o poblaciones de individuos. Bueno, acá tenemos lo que se llama el dogma central de la genética, en donde acá tenemos como un eje principal al ADN, como la molécula que lleva la información genética y que tiene la capacidad de replicación o duplicación, es decir, que es capaz de generar copias idénticas y de esa manera generar lo que asegura la herencia de caracteres entre generaciones. Estamos hablando de cuando pasamos de una generación a otra. Si estamos hablando de bacterias, cuando la célula se divide, ya estamos hablando de que estamos pasando de una generación a otra. Pero a su vez también tiene que ver con esta capacidad que tiene de el ADN, como dice acá en la segunda parte, asegurar la expresión de los caracteres. Eso lo hace a través de este proceso que se llama transcripción, en donde se va sintetizando ARN que va copiando la información del ADN y que a su vez ese ARN sirve, digamos, como un mensajero que va a permitir que la información que sacó del ADN se pueda transformar en una secuencia de aminoácidos en una proteína. Ese proceso se denomina traducción y en definitiva esa proteína termina siendo la expresión de la información contenida en el ADN. Esto a modo muy general. Ya entendemos que tenemos el ADN, que tiene la información genética, que puede pasar de generación en generación y a su vez expresarse formando proteínas. Y hay tres procesos metabólicos que vamos a ver, que es la replicación, la transcripción y la traducción. Bueno, vamos a meternos ahora de cabeza a lo que es la estructura química de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Es decir, que acá vamos a tener una unidad que se va a repetir. Esa unidad que se va a repetir es el nucleótido. ¿Cómo está formado un nucleótido? Está formado por tres componentes. Una pentosa, que puede ser la ribosa o los 2-desoxirribosa, bases nitrogenadas, que pueden ser purinas o pirimidinas, y fosfatos. Vamos a ver cómo vamos a ir analizando cada uno de estos componentes y cómo lo vamos a ir ensamblando hasta llegar al nucleótido. Acá tenemos las dos pentosas, la ribosa y la 2-desoxirribosa. ¿Cuál es cada una de estas dos? Bueno, fíjense en que acá en esta pentosa vamos a contar los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 2 tiene un oxidrilo que está ligeramente en otro colorcito, no se ve muy bien ahí en la imagen, pero está en otro color. Esa es la ribosa. La ribosa tiene el oxidrilo en el carbono 2'. Se le pone prima a lo de las pentosas, para diferenciar los números de los carbonos de las bases nitrogenadas. Acá tenemos la otra pentosa que aparentemente es igual, pero en el carbono 2 no está más el oxidrilo y hay un hidrógeno. Esta se llama 2-desoxirribosa, o sea que en el carbono 2 desapareció el oxidrilo. Bien, entonces ya conocemos las dos pentosas, ribosa y 2-desoxirribosa. Vamos a ver las bases nitrogenadas, que pueden ser bases púricas y pirimídicas. Las bases pirimídicas tienen esta estructura como núcleo, se llama la pirimidina. Y en base a los agregados que tenga dentro de esa estructura molecular, vamos a tener tres tipos de bases pirimídicas. La citosina, la timina, que es exclusiva del ADN, y el uracilo, que es exclusiva del ARN. Mientras que las bases púricas tienen este núcleo doble, un ciclo doble. Fíjense que en ambos casos, como hay nitrógenos metidos en el ciclo. Y acá también, por ejemplo, hay algún nitrógeno fuera del ciclo, por eso también bases nitrogenadas. Y fíjense en la púrica, que tiene doble ciclo, tiene acá, acá, acá y acá nitrógeno. Por eso se llaman bases nitrogenadas, son compuestos nitrogenados. Pueden ser de dos tipos, la adenina y la guanina.
La adenina ya la conocen, porque cuando hablamos del ATP, hablamos que el ATP tiene como base nitrogenada la adenina, por eso se llama ATP. Tiene adenina y 3 fosfatos, es decir que, ya lo vamos a ver enseguida como ejemplo, para que vayamos entendiendo cómo se van a ir conformando estas bases, estos nucleótidos. Bueno, dos grupos de bases nitrogenadas, las pirimídicas y las purinas. Vamos a ver cómo se une la base nitrogenada a la pentosa, a la ribosa o a la 2-desoxirribosa. Por ejemplo, la base púrica se une a través de este nitrógeno 9, tiene posición 9, con el carbono 1' de la pentosa. Es decir, que siempre el carbono 1, que el 1' se lo llama en el caso de las pentosas, el 1' es el que lleva unida la base nitrogenada. O sea que en este extremo de la pentosa, que es donde está el oxidrilo mesetálico, ese oxidrilo mesetálico se une a este nitrógeno de la base púrica. En el caso de una base pirimídica, como esta, también se une el nitrógeno 1 con el oxidrilo mesetálico del carbono 1' de la pentosa. Bueno, esta unión entre la base nitrogenada y la pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, se denomina nucleósido, así como está escrito acá, nucleósido. Bueno, ahora para transformarlo en nucleótido nos falta unir los fosfatos. Y los fosfatos se van a unir en el otro extremo, en el carbono 5' de la pentosa, que creo que es lo que vamos a ver a continuación. No, simplemente repetimos los mismos conceptos de nucleósido, otro esquema de lo mismo, ¿ven? Carbono 1' se une con el nitrógeno de la base nitrogenada, lo mismo en el caso de una base púrica.